La fina lluvia, casi invisible, parecía lavar los colores de Madrid, pero era incapaz de purificar el aura pesada que envolvía al sedán blindado. Dentro del S-Class, el silencio era una cámara de eco para la tensión que flotaba entre los dos hombres. Sebastián Valdés, el CEO de 45 años, era una figura esculpida en mármol frío. El traje de lana italiana, la camisa impecable, la expresión de quien veía el mundo como una hoja de cálculo de ganancias y pérdidas. Sus ojos grises se deslizaban por la pantalla de la tableta, pero su mente estaba en un futuro multimillonario que dependía de ese contrato. Exudaba poder, pero era un poder árido, solitario, que lo había aislado de toda forma de calor humano. La vida, para él, no era un viaje, sino una conquista fría, y las personas, meros recursos. En el asiento del conductor, la postura de Ricardo Medina era la de una estatua, erguida, inmóvil, una disciplina forjada en años de sumisión. A sus 40 años, su rostro, marcado por una serenidad melancólica, era el mapa de una dignidad silenciosa, una resistencia que no se doblegaba ante el peso del orgullo herido. El uniforme, por más simple, era impecable, reflejo de un hombre que se aferraba al honor incluso en la servidumbre. Sus manos, firmes en el volante, parecían cargar el peso de un secreto, de una historia que la ciudad a su alrededor desconocía. Él era el contraste perfecto para la opulencia del coche y la arrogancia del jefe, una sombra resignada en un mundo de luz artificial. El atasco en la Gran Vía era un dragón de metal, escupiendo humo y estrés. Cada bocina, un diente en el nerviosismo de Sebastián, que se movía en el asiento de cuero como si el lujo fuera un tormento. Vio su precioso tiempo, su recurso más valioso, siendo desperdiciado en una fila interminable. La presión del contrato, que valía el futuro de su empresa, comenzó a burbujear, transformándose en bilis. El silencio, antes un refugio, se convirtió en un enemigo. Las gotas de lluvia en la ventana parecían pequeñas lágrimas de frustración, reflejando su alma impaciente. La máscara de control comenzaba a resquebrajarse. La paciencia de Sebastián llegó a su límite cuando vio la hora en el tablero. El horario de la reunión se acercaba peligrosamente. Apretó los puños y fijó los ojos en Ricardo, transformando al hombre en un objetivo para su furia. La frustración, antes interna, buscó una válvula de escape. Para él, el chofer era una extensión de aquel tráfico insoportable, un obstáculo humano que impedía que su máquina de ganancias funcionara. El sonido del motor, antes amortiguado, parecía ensordecedor, y el coche, su celda dorada. «Tenemos que llegar allí en 10 minutos, Ricardo. ¿Me estás oyendo?» La voz de Sebastián cortó el aire como un látigo. El tono no era de pregunta, sino de orden, cargado de desprecio e irritación. Lo que siguió no fue una explicación o una petición, sino una humillación innecesaria. ¿Para qué diablos pago a un chofer de lujo si no puede escapar de un simple atasco? No te pagan para admirar la lluvia, te pagan para que me hagas llegar a tiempo. Eres solo una función, no un ser humano, y si no sabes hacer tu trabajo, debes ser reemplazado por algo más eficiente. El impacto de esas palabras reverberó en el pequeño espacio, destruyendo cualquier vestigio de dignidad. Ricardo permaneció inmóvil, su rostro una máscara de serenidad, pero por dentro, las palabras de Sebastián eran como cuchillos que perforaban su alma, uno por uno. Sintió el peso de la humillación, una sensación familiar que se mezclaba con el orgullo herido que había mantenido bajo control durante tantos años. El recuerdo de su familia, de su hermana, de todo lo que había perdido, salió a flote con una fuerza abrumadora. Cerró los ojos por un segundo y cuando los abrió, la resignación había sido reemplazada por una determinación inquebrantable. El tiempo se había detenido en el interior del coche. Una fuerza invisible, una resistencia que ni siquiera sabía que tenía,
lo impulsó. Soltó el volante, con las manos temblando, y giró el cuerpo para encarar al jefe. El silencio se rompió. Las palabras que pronunció no fueron un grito de rabia, sino un lamento de dolor, una verdad que ya no podía ser contenida. «No soy solo su chofer». La frase resonó, haciendo eco de la indignación de toda una vida de sufrimiento y resignación. Era el sonido del orgullo herido, el clamor por dignidad, el punto de inflexión que ninguno de los dos jamás olvidaría. Pero lo que vio en ese momento lo cambiaría todo. Y si alguna vez sentiste que perdiste algo importante por orgullo, prepárate para lo que viene a continuación. La mirada de Ricardo, antes serena, ahora cargaba el peso de una tormenta. Ya no era la figura pasiva que Sebastián conocía, sino un hombre en llamas, un volcán de años de silencio a punto de explotar. «¿Crees que humillarme es un privilegio que te da tu dinero?», preguntó, su voz baja y cargada de un dolor profundo que el CEO nunca había oído. «Me pagas para conducir tu coche, pero no para olvidar quién soy. Y mi nombre, Sebastián, es Ricardo Medina, y no solo tu chofer. Y mi pasado es lo que te atormenta, la verdad que nunca quisiste mirar». Las palabras cortaron el aire con la precisión de un bisturí, abriendo una herida que el lujo de Sebastián jamás podría curar. La expresión de Sebastián cambió. El desprecio dio paso a una sorpresa genuina, seguida por una pizca de curiosidad. Nunca se había molestado en saber el nombre completo de su empleado, y mucho menos sobre su vida. La arrogancia lo cegaba. Se apoyó en el asiento y miró a Ricardo, evaluándolo por primera vez como un individuo, no como una herramienta. El brillo de indignación en los ojos del chofer, la determinación en su postura, era algo que nunca había visto en nadie que trabajara para él. Era la furia de un león enjaulado. «¿De qué estás hablando?», preguntó Sebastián, la voz ahora controlada, pero con un rastro de amenaza. «¿Qué pasado? ¿Estás intentando chantajearme?». El CEO estaba acostumbrado a lidiar con intentos de manipulación, pero la emoción cruda de Ricardo no parecía una farsa. El silencio volvió, pero era un silencio pesado, preguerra, en el que cada segundo parecía una eternidad. La lluvia afuera se intensificó, como si el cielo también estuviera a punto de derrumbarse. El coche de lujo, antes un símbolo de poder, parecía un ataúd. Ricardo ignoró la acusación. Quitó la mano del volante, abrió la guantera y, de un compartimento escondido, sacó una pequeña caja de madera oscura y se la entregó a Sebastián. El CEO dudó, pero la curiosidad lo venció. Abrió la caja y dentro, sobre un trozo de terciopelo azul, había un anillo de compromiso de oro blanco con un pequeño diamante, incrustado con una R y una G. La visión del anillo despertó una memoria, como si una llave oxidada estuviera girando en una cerradura olvidada. La mente de Sebastián viajó al pasado, a los años más felices de su vida. El rostro de Gabriela, su difunta esposa, la única persona que amó de verdad, surgió en su mente. Su sonrisa era un faro, la luz que lo guiaba. La vio de pie, en la terraza de su antiguo apartamento, usando el mismo vestido azul, con los ojos radiantes. Ella hablaba de su hermano menor, Ricardo. «Él es mi única familia», Sebas había dicho con una ternura inquebrantable. «Es mi protector, el único que me entiende de verdad». Sebastián la había escuchado, pero sin prestar la debida atención. Estaba demasiado ocupado construyendo su imperio, su mente oscurecida por la ambición. Jamás conoció a Ricardo. El tiempo era un artículo de lujo que no tenía para la familia de su esposa. El anillo, el brillo del diamante, era el mismo que él le había dado a ella hace tantos años. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. El anillo en sus manos era una réplica, o tal vez el anillo original. Las manos de Sebastián temblaron y miró el anillo y luego a Ricardo, buscando una explicación. El choque era tan grande que no podía hablar. El coche de lujo,
el tráfico, el mundo, todo parecía disolverse. Solo quedaba el silencio y el eco de la memoria que se mezclaba con la realidad. «Es el anillo que ella me dio», dijo Ricardo, su voz ahora embargada por la emoción, pero sin debilidad. «Es el anillo de nuestra promesa. Cuando la familia Valdés destruyó la mía, fue ella, tu esposa, quien me dio su anillo para que me recordara lo que nunca podría dejar de ser. Un hombre de honor, aunque el mundo a mi alrededor se estuviera desmoronando». Las palabras cayeron sobre Sebastián como una avalancha, un terremoto emocional que sacudía los cimientos de su vida. La arrogancia, el orgullo, el poder, todo se hizo pedazos ante aquel anillo. Su difunta esposa, la mujer que él amó, estaba conectada al hombre que humillaba diariamente. El dolor de la pérdida, que él pensaba haber superado, resurgió con la crueldad de la ironía. Sebastián dejó que la caja cayera en su regazo. No podía respirar. La figura silenciosa y humillada de Ricardo se fusionó con la imagen de Gabriela, su esposa, la mujer que él amó y el hombre que él despreció. El anillo era el eslabón que unía a los dos, un eslabón que él ignoró por su arrogancia. La verdad del pasado lo estaba alcanzando. «Ricardo, tú», intentó decir, pero las palabras se perdieron. Las lágrimas, un lujo que se negaba a tener, comenzaron a rodar por sus ojos, las primeras en años. Las palabras de Gabriela, su sonrisa, el amor que ella tenía por él, todo se mezcló con el dolor que él causaba al hermano de ella. La humillación no era de Ricardo, era de él. Él era el villano de su propia historia. «Y hay más», continuó Ricardo, la voz temblorosa. «Cuando tu empresa compró la nuestra, mi familia lo perdió todo. Mi padre se enfermó y murió poco después. Tuve que dejar la Universidad de Administración para trabajar. Me convertí en un chofer, un sirviente, y, por si fuera poco, mi hermana, tu esposa, la única persona que de verdad se preocupó, estaba embarazada de ti, Sebas. Embarazada de un hijo que jamás conociste. Y ella me contó que esperaba un hijo, un niño, pero a mi cuñado jamás le importó saber de ella. Tú solo te preocupabas por tu carrera. El choque de la revelación del embarazo, una verdad que él jamás supo, fue la gota que colmó el vaso para el mundo de Sebastián. Había perdido al amor de su vida y también había perdido a un hijo. La rabia, el arrepentimiento y el dolor se mezclaron en un cóctel explosivo dentro de Sebastián. No solo causó la desgracia de la familia de su esposa, también la abandonó, ciego por su ambición. Se convirtió en el verdugo, el monstruo de su propia historia, y ahora la verdad lo estaba ahogando. Miró el anillo, luego a Ricardo, cuyos ojos ahora estaban llenos de rencor. El silencio del coche se llenó con las palabras no dichas, las memorias no vividas, las promesas rotas. Había cambiado a su hijo y a su esposa por el poder. ¿Y qué había conquistado? La soledad. El mundo de Sebastián parecía haberse detenido. El anillo, antes solo un objeto, era ahora un símbolo de su bancarrota moral. Las palabras de Ricardo, las verdades que había ocultado por tanto tiempo, perforaron la armadura de arrogancia que el CEO había construido. Se sintió desnudo, vulnerable, expuesto. El hombre que se consideraba un conquistador, un ganador, era solo un traidor, un cobarde que abandonó a su familia por lujo y ambición. Perdió todo lo que importaba. La culpa, antes un concepto abstracto, ahora era un peso físico, aplastándolo. El rostro de Ricardo, ahora, ya no era el de un extraño, sino el de un familiar, el hermano de la mujer que amó. Las similitudes, que él jamás había notado, ahora parecían obvias, la misma expresión melancólica, el mismo brillo en los ojos. El destino había jugado con él de forma cruel, escondiendo al guardián de sus memorias más preciadas justo debajo de sus narices. Y él,
El arquitecto de su propia miseria había transformado a ese guardián en un sirviente. Levantó el rostro, con las lágrimas rodando, y miró a Ricardo, al hombre que había humillado, y vio el rostro de la esposa que había perdido. El anillo, ahora, parecía un peso en su mano, una carga que llevaría por el resto de su vida. El arrepentimiento era un océano, y él se estaba ahogando. Tenía todo, pero al final no tenía nada. Su mayor fracaso no era la pérdida del contrato, sino la pérdida de su hijo y el abandono de su esposa. El precio de su orgullo era su propia alma. El silencio en el coche de lujo se transformó. El aire, antes cargado de tensión, ahora era llenado por el eco del arrepentimiento de Sebastián. Se recostó en el asiento de cuero, sintiendo un peso abrumador que lo hacía encogerse. El anillo, todavía en su mano, parecía quemar, una joya de culpa. El CEO, antes la personificación de la arrogancia, era ahora solo un hombre roto, confrontado con el dolor de un pasado que él mismo había construido. Se volvió hacia Ricardo, cuyos ojos, ahora un lago de rencor, eran el espejo de su propia miseria. La arrogancia se había desvanecido, dando lugar a una nueva forma de humildad, una vulnerabilidad que era más poderosa que cualquier fortuna. Sebastián se limpió las lágrimas del rostro y la voz, cuando salió, era un susurro ronco, casi irreconocible. Ricardo, yo no lo sabía, juro que no lo sabía. La mentira o la verdad importaba poco. Lo que sí sabía era que su ignorancia no lo absolvía de sus acciones. Había sido ciego, no por falta de información, sino por elección. La ambición era su único guía, la codicia, su única fe. Había despreciado al único familiar de su esposa y lo había humillado día tras día, sin saber que estaba ofendiendo el legado de amor que ella le había dejado. Ricardo solo lo miró, sin decir nada. El perdón no era algo que se pedía, era algo que se construía, y el puente entre los dos estaba en ruinas. El dolor en sus ojos era palpable, pero ya no había rabia, solo había una tristeza profunda, el dolor de una vida de sufrimiento que se hizo pública, sin dignidad, sin honor. Había perdido a su padre, a su familia, su vida, y había encontrado al hombre que causó todo eso, pero no encontró la paz. La revelación había sido un alivio, pero también una nueva carga. El CEO se arrodilló en el asiento trasero, con los ojos en el anillo, y habló no a Ricardo, sino al fantasma de su difunta esposa que lo atormentaba. Gabriela, lo siento mucho. Las palabras resonaron en el coche, pero no eran suficientes para llenar el vacío de un futuro que nunca existiría, de un hijo que jamás conocería y de una familia que nunca tendría. Su fortuna, su poder, su lujo, todo parecía inútil, sin sentido. La riqueza que acumuló le había robado el alma. La redención, un concepto que él jamás había sopesado, parecía una montaña empinada, imposible de escalar. Ricardo se volteó hacia el frente y el silencio regresó al coche, pero ya no era el mismo silencio. Era un silencio de resignación, de aceptación. No sabía qué hacer a continuación, o si debía hacer algo en absoluto. La revelación lo había liberado de una carga, pero lo había dejado con una nueva responsabilidad. Estaba allí, sentado en el coche de lujo, esperando una respuesta que tal vez nunca llegaría. El pasado los había unido, pero el futuro parecía incierto. Sebastián extendió la mano y le entregó a Ricardo una tarjeta. No era la tarjeta de su empresa, sino una tarjeta personal con su número y una dirección. «Llámame», dijo, con la voz entrecortada, «cuando estés listo para hablar y si necesitas algo, cualquier cosa». Las palabras se perdieron, pero el significado era claro. No estaba ofreciendo dinero, sino una oportunidad, una pequeña esperanza de redención.
La arrogancia había sido destruida y en su lugar había nacido una nueva forma de humildad, una vulnerabilidad que era más poderosa que cualquier fortuna. El chofer tomó la tarjeta sin mirarla. Solo la sostuvo en su mano, sintiendo la textura del papel, el peso de una promesa que tal vez nunca se cumpliría. Su vida, antes una línea recta de resignación, ahora tenía una bifurcación. Podía continuar en el camino de la amargura o podía darse una oportunidad a sí mismo. Su orgullo aún existía, pero ahora estaba mezclado con el dolor, con la posibilidad de una nueva vida. Todavía era el guardián del honor de su familia, pero ya no necesitaba ser su mártir. Podía ser un sobreviviente. Algunas lecciones de la vida solo llegan demasiado tarde. Si esta historia te ha conmovido, compártela. La lluvia ahora era solo un eco distante, y el mundo afuera parecía un lugar diferente. El pasado era una herida abierta, pero la cura, tal vez, estaba en un futuro que los dos hombres ahora tendrían que construir juntos.